te doy. Él me ha cambiado a mí y ya ves que soy feliz sirviéndole al Señor. Nueva criatura yo soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba que yo te doy, Él me ha cambiado a mí y ya ves que soy feliz sirviéndole al Señor. Nueva criatura yo soy, nueva soy. La 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 la. Él me ha cambiado a mí y ya ves que soy feliz sirviéndole al Señor. Nueva criatura yo soy, nueva soy. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Quien te saluda es tu hermano Marcos Marín Parra, de la ciudad de Lysekil, Suecia, a través de esta red social, directamente desde el lugar de trabajo a tu corazón. Y hoy, martes 17 de marzo, vamos a ir a la palabra de Dios, a lo que el Señor ha puesto dentro de mi corazón y lo que por gracia he recibido, por gracia lo debo compartir. Así que mi más cordial saludo por tu eterna compañía, porque es una compañía eterna donde el que gusta de las aguas vuelve nuevamente y espera con ansia, con deseo de poderse encontrar, de poder beber de esta agua cristalina, de esta agua que a través de la Sagrada Escritura sacia la sed interior. Eso que nada puede satisfacerlo en este mundo. Eso que viene espiritualmente a nuestras vidas. Y hoy, como siempre, te invito a que abra la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos y vamos a ir al capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y vamos a leer del versículo 16 en adelante. Mi Biblia Reina Valera, traducción del año 60, tiene como subtítulo Pablo en Atenas. ¿Lo has encontrado? Hechos capítulo 17, versículo 16. Y leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo que la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos, de los estoicos, disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este
palabrero, y otro parece que en predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciéndole: ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en el oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Amén. Vamos a dejar hasta el versículo 24 para ir más adelante, dándole toda honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, por su eterna, poderosa y bendita palabra que nos entrega en este día, y nos entrega con un propósito para nuestras vidas. El propósito, el plan divino, es que cada día vamos adquiriendo más conocimiento del único y verdadero Dios, de a quien, así como el apóstol Pablo lo predicó, y muchos más apóstoles y discípulos, hoy también, en este siglo XXI, no podemos quedarnos callados. Tenemos que seguir cumpliendo la gran comisión de poder entregar en cada momento de nuestras vidas, en cada oportunidad que tengamos de poder compartir este evangelio, el evangelio que cambia, el evangelio que salva, el evangelio que se hace presente en nuestras vidas a diario. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, le pedimos al Padre que sea la guía de su Santo Espíritu que nos conduzca, que sea Él el que hable al corazón de cada uno de la humanidad. Le decimos a esta hora, juntamente con todo aquello que están dispuestos a recibir: gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Idólatras, le he puesto a la reflexión, al mensaje, a la exhortación, a la exposición de la palabra. Llámela como usted quiera, amigo o hermano en Cristo. Pero lo único que no se puede cambiar, que es palabra de Dios. Palabra escrita en la Sagrada Escritura, como dice el logo en la Santa Biblia. ¿A quién no le gusta este maravilloso libro? Buena pregunta. A mí no es que me guste, yo lo necesito. El respirar de cada día es la guía. Es lo que muchas veces la humanidad se pregunta y no puede responderse. ¿Cómo es que Dios habla en este siglo? A través de su palabra. ¿Tú quieres que Dios te hable a tu vida? Escudriña la Escritura. Date tiempo a la lectura bíblica. ¿Cuál sea el lugar donde tú estás?
cuál sea la hora, cuál sea el momento de tu vida, dale un tiempo para que Dios pueda hablar a tu vida. No solamente que lleguemos a Dios cuando necesitamos de Él, sino porque si lo ponemos en nuestro punto de partida, toda la vida lo necesitamos. En cada instante es necesario que Él esté cerca de los suyos. Vamos a ir avanzando lentamente en la palabra que hemos leído en este día. El apóstol Pablo visita Atenas. La estancia que tuvo ahí Pablo y el contacto con los distintos grupos que allí conversó. La palabra dice que en el versículo 17, así que discutía en la sinagoga. Muchas veces decimos nosotros que no debemos discutir la palabra del Señor. Pero aquí sale escrito que él discutía. Para nosotros una discusión puede ser una conversación también. La expresión que se llevó Pablo, que de la idolatría en toda la ciudad. Se indignó al contemplar esa ciudad entregada a la idolatría, tanto por la deshonra a Dios como por el daño para las almas. La idolatría no los conduce a nada bueno, amigos, hermanos en Cristo. Podemos leer que este informe está de acuerdo con los historiadores paganos. Dicen de Atenas que había en ella más ídolos que en todo el resto de Grecia. Admitían, por lo que se ve, aquellos habitantes todos los dioses que le recomendaban, y a cada uno le erigían un altar. ¡Qué idólatra! Hoy, ¿cómo querer trasladar esta palabra a este siglo XXI? La pregunta podría decir, ¿cuál es tu idolatría? Porque hoy hay más idolatría que nunca, hermano en Cristo. Hoy, aquellos que su rostro se empieza a desfigurar, lo empiezan a cambiar con cirugía. Hoy queremos poner lo material ante nada en nuestra vida. Hay muchos que sin desconocer no se vuelven idólatras. A veces sin conocimiento de causa estamos burlando los mandamientos de Dios y estamos siendo desobedientes por la ignorancia no religiosa, no, por la ignorancia que el ser humano hasta el día de hoy se ha apartado de Dios. Ser evangélico cristiano significa tener una comunión con Padre, Hijo y Espíritu Santo. No vivimos en una burbuja, no vivimos de la religión, a pesar que este mundo los encasilla como religiosos, pero no somos religiosos. Jesús no vino a formar iglesias. Jesús nos dijo que teníamos que ir solamente al templo o al lugar de reunión para tener un encuentro con Él. En todo lugar, se lo dijo a la mujer samaritana, en todo lugar,
Y hoy donde tú estás, también puedes tener un encuentro con Cristo. Ellos, como dijimos, admitían a todos los dioses. Me recordaba al hacer un apunte de la palabra de lo que había leído, a lo que yo recibí para esta semana, para este día. Y me recordaba que cada vez que sufrimos una enfermedad, algún dolor, y según nuestros contactos, nuestro círculo social que vivimos, cada cual nos da una receta distinta. Cada cual nos dice qué debemos tomar o qué debemos hacer. Pero tomamos de una u otra manera, vamos tomando muchas cosas. A veces he tenido largas conversaciones con personas que no guardo y reservo su nombre. Depende de muchas circunstancias que están pasando y que se toman de todo lo que le dicen. Toman todos los amuletos posibles. Reciben todas las estampas posibles. Reciben hasta una botella con agua bendita, que se dice. Queman incienso. Hacen sahumerios en sus casas. Muchas cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Lamentablemente, Dios necesita que tú dobles tus rodillas y hables con Él. Aquellos satanistas tomaban todas esas cosas, todo lo nuevo, todo lo que veían que podía hacerle bien. Querían tener querían tener sus propias deidades, mejor dicho, sus exclusividades, sus dioses puestos en altares, dioses con D minúscula, no Dios con D mayúscula. Es curioso que ahí donde abundaba la cultura, hermano, en Cristo, abundase también la idolatría. Podemos ir a Corintios, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y por eso que siempre yo te presento la Sagrada Escritura con un solo propósito, para que tú conozcas a Dios mediante la sabiduría, no mediante el conocimiento o lo que me dijeron. No, Dios se conoce mediante la sabiduría, escudriñando su Escritura. Por eso que es tan necesario la divina revelación, y esta está centrada en Cristo, Cristo Redentor, nuestro Salvador. La revelación es lo que recibimos cuando escudriñamos la Escritura. No porque sea más, que tenga más tiempo o que estudie más la palabra, recibo más revelaciones, no. Dios sabe en quién pone su revelación en cada instante. Al abrir la Sagrada Escritura, pídele siempre la dirección a Dios a través de su Hijo y de su Santo Espíritu, porque creemos en un Dios trino. No creemos en San Pablo, ni San Juan, ni San Jorge, o como se llamen los santos que este mundo nos ha traído. Reconocemos a los discípulos, reconocemos a los apóstoles, pero el Evangelio es comunión directa con Dios a través de su Hijo. Nadie, dice Jesús, viene al Padre si no es por mí. Por eso que tenemos que apartar toda la idolatría.
No me sirve la estampita puesta en la pared, ni cuántas velas yo le prenda para que Dios haga un milagro en mi vida. Lo que necesita es una confesión de fe, de arrepentimiento, que nos acerquemos con un corazón sencillo, porque eso es idolatría, prender candela, adorar a estampas, a figuras. El testimonio que dio contra la idolatría y su esfuerzo para atraer a todo el conocimiento de la verdad. Pablo tuvo que dar un testimonio y es el que debemos dar nosotros, hermano en Cristo. Con dolor de mi corazón, con dolor de mi alma, muchas veces veo cómo nuestro pueblo o cómo los que se llaman ser hijos de Dios publican a través de estas redes sociales cosas tan dolorosas. ¿Cómo podemos traer al mundo a los pies de Cristo si estamos en el mundo chapaleando el barro, diríamos? Estamos en medio de toda idolatría, de toda iniquidad, de toda transgresión, de todo pecado. Hermano, no te enfades, no te enojes. Recibe lo que el Señor quiere decirnos. No estoy con mi dedo indicador apuntándote a ti. No es mi costumbre. No es el don que el Señor ha puesto en mí, sino el don de la exaltación para el crecimiento cristiano, para no fracasar en nuestra vida cristiana y tampoco llevar a otro al tropiezo, para ser igual que ese que han dicho muchas veces, mejor me quedo como soy. Sabemos que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tampoco tenemos alas, me podrías decir tú. Estamos en una purificación. Estamos en un periodo que debemos nosotros preocuparnos de nosotros mismos para no mezclarlo con la idolatría, para no mezclarlo con lo que no nos corresponde, para no hablar lo que no debemos, para no entrar en el juego de palabra, sino siempre como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo nuestro Señor Jesús, exhortándolo, hablando en parábolas. Jesús llegaba al corazón de la multitud. El apóstol Pablo primero fue a la sinagoga de los judíos, que aunque eran enemigos de Cristo, estaban libres de idolatría, aunque por su exclusivismo nacionalista no hacían nada por combatirla. Es como decir, soy salvo yo y no me importa que mi vecino no sea salvo. No, hermano en Cristo, eso no es el evangelio que Cristo nos dejó. Siempre me le imagina y me le viene a la mente en mi niñez de ver a un hombre que era cristiano, evangélico, y que él pasaba por medio del grupo donde estábamos con su Biblia debajo del brazo, pero nunca se detuvo o nos dijo como niño, como joven, como adolescente, Jesús te ama. Nunca nos invitó a su casa a leer la palabra. Muchas cosas que nos sirven de experiencia.
de experiencia para dar a conocer este evangelio. Allí dice Pablo, la Sagrada Escritura, que discutía con ellos, con los temerosos de Dios, porque hay muchos judíos que le temieron y son temerosos de Dios. También habían gentiles piadosos. Y Pablo mostraba todo lo que Jesús era, el Mesías prometido, todo lo que el plan de salvación había traído. En la plaza discutía cada día con los que allí se encontraban, gentiles idólatras, que no frecuentaban las sinagogas de los judíos. Pablo no perdió el tiempo, hermano, en Cristo, sino que a donde quiera que él estuviese o estaba o se hallaba, predicaba a Cristo, de quién vivía y para quién vivía, no económicamente, sino porque si no lo hacía, se sentía un aprieto en el pecho, como se dice, como que tenemos muchas cosas dentro y tenemos que expresarlas. Todo el que está enamorado de Cristo y conoce la importancia y la urgencia de la salvación en su nombre, procurará dar a conocer a todo en todas partes. La Sagrada Escritura nos habla la discusión con los filósofos de Atenas, donde la hemos leído y podemos hablar de estos filósofos. ¿Quiénes eran los filósofos que disputaban con Pablo? Los epicureos, seguidores de Epicúros, entre los años 341 al 270 antes de Cristo, que sostenían ellos que el objetivo de esta vida es la felicidad mediante el placer, con la moderación suficiente para evitar el dolor y la intranquilidad. Eran pues materialistas, aunque no negaban la existencia de dioses similares a los hombres. Eran idólatras, eran materialistas. ¿Está esa idolatría dentro de la humanidad hoy día? Por eso digo yo que a veces el ser humano nos volvimos idólatras, por ignorancia, sin conocimiento. Y por eso que la palabra de Dios nos lleva a descubrir, a sacar el velo de nuestros ojos para ir en la senda de un cristianismo verdadero. Los otros filósofos, los estoicos, seguidores de Zelón, quien había enseñado en su pórtico, estos eran pateístas de morales elevadas para ponerse a tono con el alma del universo, según la noción que tenían en un Dios impersonal, inmanente. Ambos grupos, hermano en Cristo, pues estaban en contradicciones con el concepto que la Biblia nos da un Dios personal, tan trascendente como su santidad, como inmanente por su amor. Cuando no leemos la palabra de Dios, no podemos tener el conocimiento de un Dios personal, tan trascendente por su santidad. No podemos comprender, no sabemos qué significa la santidad.
como inmanente por su amor, no conocemos realmente el amor de Dios. En estos tiempos he pensado mucho en la ira de Dios, que el mundo no la conoce. Y cuando ocurren catástrofes, cuando ocurren muchas circunstancias en nuestras vidas, nos golpeamos el pecho y decimos, Dios mío, Dios mío. Pero cuando hemos escudriñado la Escritura, sabemos que también tenemos a un Dios lleno de amor, pero también está la ira de Dios. Cuando colmamos el vaso, diríamos nosotros, cuando el vaso se rebalsa, cuando algunos tienen la otra expresión, cuando la leche se sube, cualquier expresión que tú tengas. Así como pensamos en el amor de Dios, también tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras para ir tomando el conocimiento de Dios, para ir adquiriendo el conocimiento a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué opinión consideraron de Pablo estos filósofos? Unos le tenían por charlatán, llamémosles así, que en el vocablo griego designaba en su origen a todo pájaro que va recogiendo semillas del suelo, y por analogía, que es la palabra, a toda persona que recoge fragmentos de información o informe de una parte o de otra. Por eso que le aplicaron lo de charlatán. Era un término despectivo, llamémosle. Por otra parte lo tomaron por un predicador de divinidades extrañas. Parece que sacaban estas conclusiones al oír hablar de Yeshúas, Jesús en griego, confundiéndolo con Iaisia, que es sanidad en griego, y Anastasis, que es resurrección en griego. Confusión de palabra. Nunca debemos quedar con lo que escuchamos. Siempre debemos verificar de lo que estamos escuchando. Hoy día, más que nunca, cuando tenemos el Nuevo Testamento escrito en español, en nuestra lengua, y el original está escrito en griego, tenemos que ir al fondo, llamémoslo así, al origen de lo que significaba, y puede haber confusiones, así como la tuvieron estos filósofos, y pensaban así que eran dos nuevas deidades dignas de considerar. Ellos fueron lo suficiente para que se desease saber qué significaba aquello. Inmediatamente lo trajeron pues al Areópago, como lugar espacioso donde celebraban sus secciones de consejos de la ciudad. Areópago significa cerro de Marte, en griego Ares. Allí había estado antes el lugar de dicho consejo ateniense, pero más tarde se dio ese nombre al pórtico real que rodeaba el agora
y allí de donde Pablo pronunció su discurso. Una vez más, los atenienses y los extranjeros que residían en Atenas como interesados únicamente en decir o en oír las últimas novedades. Como comadre de aldea puse yo. Gente tan amiga de lo curioso como lo ocioso también. La curiosidad trae ociosidad o la ociosidad trae curiosidad. ¿Cabe un modo de vida más inútil de aquellas personas? El discurso de Pablo en el Areópago, digno de toda consideración por el singular maestría con lo que comenzó, lo encarriló conforme a la cultura del auditorio, del lugar, y lo terminó con el mensaje evangelístico apropiado a los oyentes, aunque ¿de qué sirvió la oratorio? ¿De qué sirvió el discurso de Pablo? Pablo muestra ya su maestría como orador en el modo de encarar a la gente o a la multitud. Y comienza diciendo: atenienses, veo que soy en todo por demás religiosos, no supersticioso. Habría comenzado con un insólito, porque según iba yo recorriendo y observando nuestros lugares de culto, literalmente he hallado incluso un altar con la siguiente inscripción: al Dios no conocido. Pues bien, ese que veneráis sin conocerle es lo que yo os vengo a anunciar. Aleluya. Ese, el Dios que yo predico, es el Dios de mi confianza y de mi salvación, a quien le debo todo en este mundo. Sin Él nada somos. Aleluya. Se puede ser, pues, muy religioso, querido amigo. Puedes tener muchos altares, puedes tener muchas imágenes, puedes tener mucha devoción, etc. Y eso no es ser cristiano, con el dolor de mi corazón. Como un hermano en Cristo, no quiero ser tropiezo para nadie, sino quiero que tú pongas en tu balanza espiritual para poder sentir este evangelio, para poder sentir que realmente que tienes un respaldo de Dios, que nada nos sirve las imágenes, que nada nos sirve la idolatría. La idolatría nos aparta de la presencia del Señor. Quiero decirte que el diablo también hace milagros, que Satanás también te ayuda cuando tú quieres que te ayude. Eso es real. La maldad existe en este mundo,
porque el amor de muchos se enfrió, se ha multiplicado la maldad. Satanás es un padre de mentira. Engañó a nuestros padres en el jardín del Edén. Quiso engañar a Jesucristo. Léelo, está en la Sagrada Escritura. Si quiso engañar a Cristo, con mayor razón te seguirá engañando. Así que apartémonos de toda idolatría. El Dios que Pablo anuncia a los atenienses es el Dios verdadero y vivo, personal y creador de todo cuanto existe, tan trascendente que no habita en templo hecho por mano humana. Versículo 24. Comparémoslos con Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27 y 28. Tan inmanente que Él es quien da todo la vida y el aliento, es decir, la respiración a todas las cosas. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Salmo 150, el último versículo. Ahí está. Todo lo que respire. La respiración de este día es el Dios Todopoderoso el que nos da el aliento. Es fácil hallar a este Dios. Comparémoslos con Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20. No solo porque ha hecho el universo, sino porque nos ha hecho a los hombres de uno solo, literalmente, es decir, de un solo hombre. Aleluya. Además, por el poder con que conserva todas las cosas en la existencia, mediante su verbo. Hebreos capítulo 1, versículo 3, de Él dependemos totalmente en la vida, el movimiento y el mismo ser. La idea no es aquí que la idea, amigo y querido hermano, no es aquí que estamos en Dios como una esponja en el agua, pues esta noción habría de favorecerle a los estoicos presentes allí. La idea es de absoluta dependencia. Dependemos de Él. La cita, es cierto, tiene sentido pateístas, basado en la palabra, en el poema estoico Epimeninces, de donde la toma Pablo. Por eso que debemos escudriñar las Escrituras. Por eso que debemos tener tiempo para orar, tiempo para leer, tiempo para meditar. La toma Pablo, pero él no la aduce como confirmar la noción estoica, sino la cercanía activa del Dios verdadero y vivo. También cita y explica la frase de otro poeta, Arato, del siglo III antes de Cristo y originario precisamente de Cilicia, el país natal del apóstol Pablo. Porque somos linaje de él, versículo 28. Lo que Pablo intenta al citar así de un poema
que fue aludido a Zeus o Júpiter, no es que todos los hombres sean hijos de Dios. Qué importante es poder tener papel y lápiz y anotar en este día para que comparemos la cita bíblica, comparémoslo con Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, Juan capítulo 3, versículo 3 al 8, y Juan 8, del versículo 38 al 44, sino que todo le debemos la existencia a Él. Muchos, y por mucha ignorancia, eso es lo que digo yo. Ignorancia no es el que no sabe leer ni escribir. Ignorancia el que no... Ignorancia llamamos nosotros de esta manera al que no escudriña la escritura, al que no se secciona. Porque muchos se llaman hijos de Dios, pero no son los hijos de Dios. Y ahí no debemos confundirnos. Ahí debemos ir a la Sagrada Escritura, nuestra Biblia, para saber cuál es nuestro estado, nuestra procedencia y cómo podernos llamar hijos, cómo hacernos llamar hijos de Dios. Trae esta parte introductoria, mejor dicho, acomódala del gentío, del auditorio que estaba presente, pero corrigiendo al mismo tiempo la falsa noción de acerca de Dios. Pablo siempre fue muy claro en cada momento, en cada carta enviada para distintas ciudades, naciones, hermanos en Cristo. Pablo, después de esto, entra de lleno al mensaje evangelístico, que vamos a dejarlo para la próxima oportunidad, de los versículos 30 en adelante del mismo capítulo, porque es muy interesante. Pero quiero concluir con lo que dice el versículo 29 de Hechos 17. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o plata o piedra, escultura de arte de la imaginación del hombre. Un versículo para meditar, un versículo para poner un punto final, para poder no borrar, sino sacar la idolatría, sacar todo lo que no está de acuerdo a los principios bíblicos, a lo que es la palabra de Dios, a sacar en esta oportunidad todo aquello que no está en el plan divino para nuestra salvación. Antes de finalizar, antes de concluir, antes de llegar a la última hoja del escrito de este día, quiero decirte que meditas en la vida que tú tienes y ve cuál es la idolatría, el materialismo que está hoy día acoplado al consumismo, al que yo debo tener todo lo último que salga, hacer de una u otra manera ídolos en nuestras vidas. Que en este día de hoy, la palabra que hemos leído, lo que hemos sustraído y lo que hemos recibido por revelación, que nos sirva para nuestra vida cristiana, que nos sirva para seguir viviendo la vida que Cristo desea y anhela que su pueblo sea
un verdadero pueblo de Dios, que podamos hacernos llamar como hijos de Dios, que cuando nos llamen no bajemos la vista hacia el piso, sino andar con nuestra frente en alto, siendo testimonio para muchos para alcanzar la salvación. Que nuestros pies, que nuestra presencia siempre se pare para dar a conocer el nombre de Cristo nuestro Salvador. A esta hora, como siempre, dándole las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, le decimos gracias, Señor. Gracias, Padre, por haber entregado esta palabra a tu pueblo, a nosotros, a tus hijos y a todo aquel que necesita, a cada uno de nuestros amigos por las distintas redes sociales. Hoy, como siempre, levantamos nuestro corazón hacia el cielo en forma de gratitud. Aleluya, con sencillez de palabra para agradecerte por esta enseñanza, por esta corrección y para que tú nos ayudes a apartarnos de cualquier sea la idolatría. Limpia, Señor, nuestra senda. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Te damos gracias por el pan nuestro, ese pan celestial que hoy ha venido no a mi mesa, ni ha llegado a mi corazón a través de tu palabra. Gracias, Señor, por ser instrumentos en tus manos, Señor. Hoy, como siempre, muy personal, te pido por cada uno, Señor, de aquellos que dan el tiempo para escuchar el mensaje de este día. Bendícelo, Señor. Ayúdalo, Señor, en cual sea la necesidad que ellos necesiten a esta hora. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador, tu Hijo, nuestro sumo sacerdote y nuestro Consolador, nuestro Paracleto, tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque a esta hora, como siempre, levanto no solamente mis manos, sino mi corazón delante de tu presencia para decirte gracias por el privilegio de este día. Amén y amén. Una vez más se despide de ti tu hermano Marco Marín Parra, de la ciudad de Lysekil, Suecia, a través de esta red social, esperando que la palabra de Dios a esta hora esté en tu vida, que llegue a tu vida, como siempre, desde aquí, desde Lysekil, para los 5 continentes, y esperándote el jueves a las 19 horas de Suecia. Sí, hermano en Cristo, yo anuncio la hora de Suecia es a las 19 horas. En Centroamérica, mediodía, allá en el territorio nacional chileno, son las 15 horas. Así que, hermanos de allá de nuestro país, Chile, les anticipo que pueden escribirnos sus peticiones, pero con el tiempo de Suecia, para que así las sean leídas durante el programa. Si no, estaremos orando por ella dentro de la semana, y también, si el tiempo nos da, serán publicadas en la semana siguiente. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos proteja a esta hora, diciéndole al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, gracias, y gracias por todo y para todo. En este instante
hemos quedado sin la alabanza. Hace minutos se cortó el internet y quedamos sin alabanza. Así que, como siempre, tu hermano Marco se despide con una alabanza. Estoy tratando de poder recuperarla, pero no es posible. No es posible el retorno, y ahí a ver si lo logramos en el tiempo para poderlo despedir con la alabanza que hace la caracterización de este programa. Solo el poder de Dios. No hay ningún otro poder. No hay nada ni nada que nos pueda ayudar en los momentos tan difíciles, en los momentos que realmente necesitamos de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor ponga paz en nuestros corazones, que el Señor de los cielos, con su eterna misericordia, hoy como siempre, te digo, será hasta el próximo momento que el Señor nos da. Amén y amén. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí y ya ves que soy feliz sirviéndole al Señor. Nueva criatura yo soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí y ya ves que soy feliz sirviéndole al Señor. Nueva criatura yo soy, nueva soy. La 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 la. Él me ha cambiado a mí y ya ves que soy feliz